Hola, yo soy Ilse y este es un documental sobre la etapa más... sobre la mejor etapa de mi vida. Por favor, no te quedes sin memoria. Esta historia no es fácil de contar para la Ilse de hace un año, pero para la Ilse de hoy es distinto. Hace un año yo comía, respiraba, trabajaba, dormía y hacía todo por un solo sueño: ganar el Mundial de Tocho. Y para lograr esto debía ser parte de la Selección Nacional de México. Sí, el tocho es esa rama del fútbol americano. No, se supone que no nos tenemos que pegar entre nosotras. Sí, sí nos pegamos entre nosotras sin querer. Y no es tan complicado como parece explicar, pero sí es un poquito complicado de explicar, pero no es complicado de sentir. Cuando yo tenía 15 años, con 25 días cumplidos, fui a mi primer entrenamiento de tocho. Casi se me sale el estómago por la garganta, y eso me hizo enamorarme del deporte. El sudor, la unión, el esfuerzo y el trabajo en equipo me atraparon completamente. Yo era una desconocida para todos ellos y aún así me impulsaron a salir adelante, a no detenerme, a pesar de que en la primera media hora me estaba arrepintiendo completamente de haber ido. Cada entrenamiento era exigente, con el cuerpo y con la mente. Era algo que no había encontrado en ningún otro deporte antes y suena medio masoquista, pero me encantaba. Siempre terminaba tremendamente cansada y más de una vez estuve a punto de vomitar o desmayarme. Nunca supe bien qué era lo que pasaba dentro de mí, solo sabía que me sentía mal. Hay muchas historias emocionantes, felices, tristes e incluso graciosas que viví en esta trayectoria de más de 6 años de entrenar. Y mientras más crecía, más ambiciosa me volvía. Yo quería comerme el mundo. Recuerdo escuchar a mis entrenadores hablar sobre el mundial, sobre las jugadoras más importantes en México, sobre los torneos más importantes en México, y de pronto empezó a sonar una voz dentro de mi cabeza que me decía que yo tenía que estar ahí. Así que en septiembre del 2017, 3 compañeras y yo nos lanzamos a la Ciudad de México a probarnos ante los entrenadores de la selección y demostrar que aquellas chicas de la ciudad escondida llamada Colima, donde se rumora que apenas hay electricidad, eran capaces de representar a todo el país en una competencia internacional. Y fallamos. La verdad, no fuimos lo suficientemente buenas para quedar, aunque no estuvo tan mal. Había muchas personas muy por encima de nuestro nivel, de las que aprendimos mucho, y el potencial en nosotras existía. Ver tantas chicas tan rápidas y atléticas, con experiencia y 1000 campeonatos encima, sí era muy opacante. Éramos las niñas que pagaron su viaje a la gran metrópoli vendiendo dulces en la calle. Fuimos hasta allá en una pequeña camioneta, en un incómodo viaje de 12 horas, mientras otras jugadoras llegaron en avión, tenían 3 pares de taquetes diferentes y ropa deportiva que costaba más que mis estudios. Con el paso del tiempo, mi sueño se volvió una pequeña canica que guardé debajo de la cama porque la quería ignorar. Pero seguía estando ahí, molestando e incomodando desde lo más profundo de mi subconsciente. Recuerdo ver por internet los partidos del Mundial de Panamá 2018. Recuerdo emocionarme con cada lanzamiento, jugada, partido y punto. Recuerdo sentirme fatal al ver cómo la selección femenil de México perdió contra Estados Unidos y quedó en 4º lugar.
Yo seguía aquí entrenando todos los días, pero mi mente seguía allá, en la tierra prometida. Yo estaba dispuesta a nadar contracorriente cual Michael Phelps con tal de conseguir mi medalla de oro. Y nada ni nadie, ni las que iban con todo pagado, ni las jugadoras favoritas de los coaches, ni las personas que decían que yo no tenía el nivel, me lo iban a impedir. Si todas ellas pueden, ¿por qué yo no? Y así comencé mi 2019, llena de determinación de ser la mejor versión de mí misma. No es que fuera una alcohólica, pero dejé de tomar completamente, comencé a hacer ejercicio unas 3 horas diarias, comía lo más saludable posible, no fallaba en la escuela y por nada del mundo faltaba a entrenar. Mi compañera Diana, igual o más aferrada a este sueño que yo, viajamos a Ciudad de México el 22 y 23 de febrero para hacer pruebas físicas. Creo que nunca había estado tan nerviosa y al mismo tiempo tan motivada en mi vida. Poco sabíamos Diana y yo que tendríamos que exigirnos cada vez más, no solamente en lo físico, sino en lo monetario. Buscamos hasta por debajo del sillón todo lo que pudiéramos para costearnos nuestros viajes hasta allá. Tuvimos que regresar en junio y luego en septiembre. Y con cada vez que íbamos, cada vez resaltaba más la duda en nosotras. Porque nos sentíamos en un nivel excelente, pero al mismo tiempo sabíamos que nada era seguro. Yo me sentía a un muy buen nivel, muy por encima de otras personas, y Diana también lo estaba, yo la veía. Durante todo este tiempo nos exigíamos cada vez más y la espera por ver la lista final de seleccionadas nos estaba matando. La prueba final llegó en noviembre, en el Torneo Nacional de la Federación de Fútbol Americano de México. Y es ahí donde te das cuenta de la exigencia que existe y el nivel que hay en el país. No importa a dónde voltees, hay gente corriendo, gritando, lanzándose por banderas, por balones. Es uno de los caos más hermosos que he presenciado en mi vida. Se siente esa energía de que todo mundo está ahí por solamente un objetivo, el cual es ganar. En ese torneo estarían los entrenadores de la selección realizando las últimas visorías para escoger a las chicas que formarían parte del equipo representativo. Nosotras fuimos como loras de Colima y aunque completamos la categoría con otras personas, nos fue muy bien en la primera fase. Ganamos nuestros 3 partidos y la neta jugué increíble. Me gustó mucho cómo jugué. Sin embargo, perdimos de una manera rotunda en octavos de final. Con todo y esa derrota, me sentía satisfecha. Yo tenía esperanza porque muchos me dijeron que jugué bien. Y siempre es frustrante perder, pero mi participación fue lo que yo esperaba. Y de pronto me paré en seco. Había algo que no encajaba. Asistí a todos los entrenamientos en Ciudad de México, aunque nos avisaran con 6 días de anticipación. Me preparé físicamente como nunca antes. Mejoré mi técnica de lanzamiento, mi fuerza y mi condición. Llegué a entrenar lesionada bajo el efecto de inyecciones que me calmaban el dolor en los nervios de la espalda. Hice todo lo que debía y podía hacer para cumplir mi meta. Y en un parpadeo febrero llegó de nuevo. Y publicaron las listas de las chavas que aún seguían participando por un lugar en la selección. Yo estaba a mitad de clase cuando Diana me mandó un mensaje con el link a la página de los resultados. Los resultados que tenía casi un año esperando. Los resultados por los que tanto trabajé. Por los que me mantuve sobria por 384 días. Por los resultados que soñaba desde que tenía 17 años de edad. Mis dedos temblaban y mi corazón latía tan rápido, como si estuviera corriendo a máxima velocidad, como si estuviera a punto de alcanzar lo que más deseaba en mi vida.
Y rápidamente voy a los apellidos y a los nombres y leí la lista por primera vez. Y luego una segunda. Y después una tercera. Mis ojos recorrían los mismos nombres sin encontrar el mío por ningún lado. No lo logré. Y Diana tampoco. Pero ¿saben lo más raro? Algo seguía sin encajar. Estaba ahí sentada, escuchando a la maestra explicar definiciones que no entendía, después de un año de partirme el lomo por lo que más deseaba. Y algo seguía sin encajar. La Ilse de hace un año imaginó este escenario y aunque lo veía como una posibilidad, dolía. Incluso lloraba de la desesperación, del miedo de no conseguir lo que tanto anhelaba. Pero la Ilse de hoy no. Ella estaba tranquila. El tocho sin duda ha sido uno de los pilares más importantes en mi vida. Pero lo que me mantenía ahí entregando cuerpo y alma no eran los partidos, eran los entrenamientos. No eran los puntos que anotaba en cada partido, sino el practicar jugadas horas y horas hasta que salieran bien. No eran los campeonatos ni las victorias, eran mis compañeras y yo, sosteniéndonos unas a otras en los momentos difíciles o alegres. Era desgarrarme el corazón y la garganta para apoyar a la familia que escogí. Era levantar a las que se caían y defenderlas con mi vida. Era entrar al campo de juego con la seguridad de que la persona a mi lado me quería y haría todo lo que estuviera en sus manos para que el equipo triunfara. Era escuchar a mi mamá decirme que me cuidara antes de cada partido, y era escuchar a mi papá felicitarme desde la grada por lanzar un buen pase. Escuchar a toda la porra apoyarte, aunque ni siquiera te conocieran. Era darlo todo aunque estuvieras de visita, y con todo en contra. Era llorar, reír, brincar, gritar, sentir coraje y jugar como si no hubiera un mañana. Me enamoré de todo el proceso, no solo de los trofeos. Llegué a dormir en hoteles lujosos en Cancún y llegué a bañarme con agua fría a cubetazos en la Ciudad de México a las 11 de la noche con temperatura de 9 grados. Era viajar en avión y era viajar en camión. Esa era mi vida y estaba muy feliz con ella. Era lo que más me hacía sentir viva. A mí no me importaba vender dulces bajo el sol en la calle para pagar mis viajes, porque volteaba y a mi lado había hermanas haciendo lo mismo para poder cumplir nuestros objetivos juntas. Nunca me importó tener solo un par de taquetes porque tenía compañeras que usaban los mismos tenis por años, aunque ya no funcionaran, porque no tenían dinero para comprar otros y aún así iban a entrenar todos los días. No me dolió perder mi oportunidad de ir a un mundial, porque me dolía más ver hacia atrás y darme cuenta que aquella familia con la que crecí ya no existía. Todo el año entrené para mí, para mejorar, para crecer, para lograr algo. Pero cambiaría todos los premios de mejor jugadora con tal de haberle dado un campeonato más a mi equipo. Con tal de verlas felices y realizadas una vez más. Pero tarde o temprano te despiertas. Creces, cambias y volteas a ver otros lados. Cada una de nosotras vivió sus vidas. Cada una escogió un camino distinto. Poco a poco cada una creció
cambió y vio a otro lado. Tal vez algo más las llenó de vida. Tal vez encontraron otra familia. Nunca dejaré de sentir amor por el deporte más bonito y retador que he conocido. Pero las cosas han cambiado y no puedo forzar algo que no siento. Seré honesta. Di todo de mí y no me arrepiento. No me arrepiento de los entrenamientos, de las lesiones. No me arrepiento de los uniformes pagados que ahora están guardados. No me arrepiento de nada. Simplemente no fui lo suficiente y lo acepto. Todos te hablan de cómo Cristiano Ronaldo no tenía tenis de fútbol y aún así llegó a donde está. Pero por cada Ronaldo hay 10,000 niños que nunca nadie conoce y jamás se vuelven futbolistas. Pero se vuelven doctores, padres de familia, artistas. Los sueños no se mueren, solo se adaptan. No sé si me estoy rindiendo o solo creciendo y siendo realista, pero todo esto va más allá del reconocimiento nacional por ser una buena atleta. Es sobre la marca que deja en ti el deporte y la gente que conoces gracias a él. ¿Qué pasa cuando los sueños no se cumplen? No estoy muy segura de cómo contestar eso. Pero lo que puedo decir con certeza es que a veces ya estás viviendo el sueño, solo que no te has dado cuenta. Más de la mitad de las niñas con las que crecí ahora son mujeres y no nos frecuentamos. Y a todas y cada una de ellas les quiero decir que siguen teniendo un lugar en mi corazón. Y que toda la vida voy a estar agradecida de que hayan formado parte de un equipo al que yo le di todo. Y que de manera recíproca me dio todo a mí. Gracias. Ah!